Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a aprender acerca de las cadenas de texto y sus métodos. Para comenzar a trabajar yo ya creé un archivo que se llama cadena de texto.html, que es donde vamos a escribir dentro de las etiquetas de script todo lo que es el código JavaScript. Como vimos antes, las cadenas de texto son fragmentos de texto que se guardan dentro de variables. Las cadenas de texto se pueden escribir en comillas simples o en comillas dobles. Esto quiere decir que esta variable de aquí, que está escrita en comillas dobles, tiene exactamente el mismo valor que esta variable de acá, que está escrita con comillas simples. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Vamos a poner document.write y vamos a decir que evalúe si la variable nombre auto1 es igual en tipo y en valor a la variable nombre de auto2. Vamos a guardar, vamos a abrir el archivo en el explorador y nos dice que efectivamente esto es verdadero. Es decir, las dos variables son iguales en valor y en tipo. Los métodos que tenemos disponibles cuando estamos trabajando con cadenas de texto son: el primero, length. Esto es muy similar a lo que vimos en el video anterior para los arreglos. Por ejemplo, si tenemos la variable de texto que es ABCDFG hasta la Z, con todas las letras del abecedario, la variable largo va a ser igual a txt.length, que es decir, el largo. Vamos a poner entonces document.write largo. Vamos a guardar, vamos a actualizar y nos dice que el largo es de 27 caracteres. El siguiente método que vamos a ver es el método indexOf y lastIndexOf. El método indexOf regresa el índice, es decir, la posición de la primera aparición de un texto. Es decir, vamos a crear una nueva variable txt que va a tener el valor, por favor, hallar la palabra, ponemos entre comillas, hallar, en este texto. Entonces, con el método indexOf nos va a devolver la posición en la que se encuentra. Entonces le decimos que en el texto txt realice el método indexOf y que busque la palabra hallar. Vamos a comentar toda esta parte de acá arriba y vamos a decirle que el documento imprima lo que es el valor de la variable posición. Vamos a actualizar. Nos dice que está en el lugar 11. ¿Esto es así? Bueno, volvamos a nuestro archivo y veamos. Esto está en el lugar número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y efectivamente la palabra hallar está en el lugar número 11. De vuelta tenemos que tomar en cuenta que inicia el conteo con el índice 0. Por otro lado, lo que es el lastIndexOf nos permite encontrar cuál es la última aparición de un texto. Entonces vamos a crear nuevamente la variable posición y vamos a decirle que nos devuelva el método lastIndexOf y que esta vez encuentre otra vez la palabra hallar. Pero como nuestro texto tiene hallar dos veces, en este caso debería devolvernos lo que es la posición de la última palabra hallar, es decir, esta de acá. Vamos a guardar, vamos a actualizar y efectivamente nos dice que está en el índice en el lugar número 30. El siguiente método que vamos a ver es el método que nos permite extraer una parte del texto. Para esto tenemos dos métodos que nos permiten extraer una parte de una cadena de texto. Tenemos el método slice y tenemos el método substr. La diferencia es que con uno indicamos dónde queremos iniciar y dónde queremos terminar, y con el otro indicamos dónde queremos iniciar y cuántos caracteres queremos extraer. Por ejemplo, trabajando con el método slice, vamos a crear una variable que se llame str, es decir, una abreviación de string, que tenga manzana, banana y kiwi. Vamos a crear una nueva variable a la que vamos a llamar extraer. A esta le vamos a decir que le aplique el método slice a la variable str. Vamos a decir que comience a extraer en la posición número 7 y que termine de extraer en la posición número 13. Esto quiere decir que va a comenzar a extraer en el índice número 7, que sería en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, comienza acá en la coma, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el 13, que es la n, no lo toma. Entonces, debería extraer esta parte de acá. Vamos a ver si esto es así. Vamos a poner document.write la variable extraer. Vamos a guardar, vamos a actualizar y efectivamente está extrayendo del índice número 7 hasta el índice número 13. Cuando estamos trabajando con el método slice es muy importante recordar siempre que inicia con el índice número 0 y no con el índice número 1. También podemos trabajar con valores negativos.
En este caso, en vez de iniciar desde el principio, lo que va a hacer es iniciar desde el final. Entonces, en este caso, a la variable str le vamos a aplicar el método slice, pero vamos a decirle que comience desde la posición negativa 12 y que termine en la posición negativa 6. Es decir, en este caso va a iniciar desde la posición menos 12, que es aquí, y va a terminar en la posición menos 6, porque estamos contando desde la derecha. Es decir, va a extraer toda esta parte. Vamos a guardar, vamos a actualizar y efectivamente está extrayendo la palabra banana. Si nosotros omitimos poner cuál es el segundo valor, lo que va a hacer es va a recortar todo el resto de la cadena de texto. Entonces si ponemos, por ejemplo, extraer igual str.slice, ponemos menos 12, entonces debería tomar desde aquí hasta el final. Guardamos, actualizamos y efectivamente lo hace. El siguiente método con el que vamos a trabajar las cadenas de texto es el método substr. Es muy parecido al método slice, pero en vez de indicar desde el inicio hasta el fin, vamos a indicar el inicio y le vamos a decir cuántos caracteres queremos recortar. Vamos a comentar esta parte, vamos a cortar esta parte para ponerla aquí. Si nosotros queremos extraer lo que es la palabra banana, vamos a poner la variable extraer y vamos a ponerle que sea igual a str.substr y que inicie en el lugar número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y recorte 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres. Entonces ponemos 9,6. Guardamos, actualizamos y acá tenemos la palabra banana. Al igual que sucede con el método slice, si no indicamos un segundo carácter, va a recortar todo lo que queda del texto. Entonces ponemos guardar, actualizar y está trayendo desde la posición número 9 en adelante todo lo que queda. Al igual que con el método slice, podemos poner aquí un valor negativo y esto va a hacer que empiece a contar desde el final. Entonces si queremos extraer la palabra kiwi, vamos a decirle que empiece de la posición menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces reemplazamos el 9 por un menos 4, guardamos, actualizamos y aquí estamos extrayendo lo que es la palabra kiwi. Vamos a comentar estas variables, así podemos ver lo que es el siguiente método. Lo próximo que podemos hacer es reemplazar el texto. Para reemplazar el texto tenemos que utilizar el método replace. Y el método replace lo que hace es reemplazar un valor por otro en una cadena de texto. Sin embargo, esto no cambia el texto. Lo que hace es generar una nueva cadena de texto. Entonces, si nosotros tenemos una variable str que dice por favor visite Microsoft, podemos decirle que genere una nueva variable que se va a llamar nueva y queremos que a la variable str le aplique el método replace mediante el cual va a cambiar la palabra Microsoft por la palabra Apple, por ejemplo. Entonces ponemos document.write, le decimos que escriba lo que es la variable nueva, vamos a guardar, vamos a actualizar y nos dice por favor visite Apple en vez de decir por favor visite Microsoft. Es importante que esto lo único que hace es reemplazar solamente la primera ocurrencia. Lo que también podemos hacer es modificar nuestro texto y convertir de mayúsculas a minúsculas. Si tenemos la variable que se llama texto, a esta le vamos a dar el valor hola mundo y le decimos que vamos a querer imprimir en el documento lo que es nuestra variable texto, pero en este caso le vamos a decir que lo convierta en to uppercase, que lo convierta a mayúsculas. Vamos a guardar, vamos a actualizar y tenemos hola mundo todo en mayúsculas. La versión opuesta sería en vez de to uppercase, to lowercase, es decir, a minúsculas. Y acá donde tenemos tanto la H como la M en mayúsculas, cuando actualizamos vemos que nos aparece todo en minúsculas. El siguiente método con el que vamos a trabajar es el método trim. Trim significa recortar en inglés, que lo que va a hacer esto es recortar los espacios que tenemos de más. Entonces, si tenemos un montón de espacios y en el medio de los espacios tenemos un texto que dice hola mundo, vemos que cuando lo imprimimos en la consola, lo que es la variable texto, cuando guardamos y actualizamos y abrimos la consola, vemos que tenemos nuestra variable texto que está apareciendo aquí con todos los espacios. Si a la variable texto le aplicamos el método de trim, guardamos, actualizamos y ahora
recortó los espacios que tenía al inicio y al final. Finalmente, lo que vamos a ver es cómo hacer para convertir nuestro texto hacia arreglos. Si tenemos, por ejemplo, una variable de texto que se llama texto y tiene el valor A, B, C, D y E, todos separados por espacio, cuando ponemos console.log para ver lo que es nuestra variable de texto, si guardamos y actualizamos, vemos en la consola que aparecen todas las letras separadas por espacio, pero es una cadena de texto. Si a esto le aplicamos el método .split, lo que estamos haciendo es decirle que queremos que lo separe. ¿Pero dónde queremos que lo separe? Tenemos que en el paréntesis indicar cuál es el carácter que va a tomar para separar. Entonces ponemos un paréntesis, guardamos, actualizamos y ahora tenemos un arreglo con 5 elementos de la A a la E, y este arreglo surge de lo que era nuestra vieja cadena de texto separada en cada lugar donde había un espacio. Si nosotros, por ejemplo, en vez de poner un espacio no pusiéramos nada, guardamos y lo que va a suceder es que a partir de nuestra cadena de texto va a generar arreglos que se separan en cada carácter. Es decir, vamos a tener un arreglo con elementos para cada uno de los caracteres de este texto. Así que vamos a guardar, vamos a actualizar y vemos efectivamente que tenemos un arreglo donde el primer elemento es la A, el segundo el espacio, el tercero la B y así sucesivamente. Con esto terminamos de ver todos los métodos que se le pueden aplicar a una cadena de texto. Son bastantes, los vamos a dejar acá en el archivo para que puedan descargarlo y los puedan ver y puedan a partir de esto seguir practicando por su cuenta. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en el próximo video.